muchas veces me dejo arrastrar por lo que me recomienda. La canción O Algoritmo en realidad tiene una cosa que no suelen tener mis canciones, que tiene ironía. La ironía no es lo más habitual en mi sistema de composición, pero parte también de la misma crisis creativa de la que parte Tinta y Tiempo, pero en vez de una plegaria como Tinta y Tiempo, esta fíjate, puede que sea una plegaria también, pero Sí. irónica, porque dice, dime qué debo cantar, oh algoritmo, sé que lo sabes mejor incluso que yo mismo, ¿no? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Digamos, Sí. ¿no? Entonces, pero también es una plegaria, pero dirigida de manera irónica, es decir, es una canción. Me dicen, la gente me dice, la canción esa de protesta contra el algoritmo. Le digo, no es una canción de protesta contra el algoritmo. Es una canción, en todo caso, no me gustan las canciones de protesta, prefiero las de propuesta o de lo que sea, o de pregunta, pero en todo caso, contra lo que estoy, hacia donde estoy dirigiendo la atención y el dedo, es a nuestra facilidad de renunciar al libre albedrío. Es decir, tenemos posibilidades de elegir y muchas veces optamos por no elegir. La libertad es una palabra con la que todo el mundo se llena la boca, pero que muy pocas personas están dispuestas de verdad a ejercer. Hay muchas veces que la libertad da mucho miedo. El miedo a la libertad es un miedo muy arraigado. Ya el libro de Eric Fromm, es decir, él es la fuente de tantos autoritarismos, de que releguemos tanto nuestras decisiones y que nos gusten tanto por épocas las figuras autoritarias que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Pues el algoritmo tiene algo autoritario también, pero tú puedes elegir si le haces caso o no, digamos, ¿no? En el sentido de que tú puedes decir, voy a seguir un consejo o no lo voy a seguir, o qué consejo le voy a pedir. El ser humano, desde que existe como especie, le ha pedido siempre consejos a los oráculos. El algoritmo funciona como un oráculo, vas, consultas, aunque es una función matemática, Sí. es tan gigantesco lo que tiene para ofrecerte que es prácticamente infinito. Entonces funciona como un espejo multirefractante, como un oráculo también, ¿no? Que te dice el camino del medio es el mejor y tú tienes que descifrar qué es lo que quiere decir, Claro. eso, ¿no? Sí, es capaz de procesar tanta información y hacer conexiones semánticas que tu cabeza no tiene la capacidad de ver porque no es capaz de procesar tanta información. En los 90s se generó un movimiento similar con el ajedrez, ¿no? O sea, todo ese punto en donde el ajedrez finalmente la máquina le gana al humano con la famosa partida de Kasparov contra Deep Blue, Sí. que para mí se me hace un evento bellísimo porque marca un parteaguas. Claro. Y después, en un principio, justamente cuando pierde Kasparov contra Deep Blue se enoja porque él dice que le hacen trampa, porque él dice que la máquina contra la que jugó tenía injerencia humana, como que había un gran maestro también atrás dictándole ciertas movidas a las máquinas. Tú estaba jugando contra una combinación. Pero después, como 10 años después, saca Kasparov una TED Talk que a mí se me hace brillante. Sí, yo la vi. Y habla sobre cómo la mejor manera de utilizar la tecnología es como tu aliado. Los jugadores de ajedrez más poderosos son los que son capaces de usar estos recursos tecnológicos y mezclarlo con la intuición humana. De hecho, lo conocí a Kasparov. ¿En serio? Yo fui a dar una TED Talk y estaba en Vancouver. Entonces, ¿la décima? ¿Esa es la décima. Esa fue, okay. Sí, esa TED Talk. Es una época fascinante, sí. Digamos, ¿no? No, aparte por el paralelismo que tenía en ese entonces el ajedrez. En los 70s y en los 60s con la Guerra Fría, la carrera espacial, todo el fenómeno de los grandes maestros rusos, Bobby Fischer. El ajedrez tiene una historia muy, muy bonita. Claro, pero sobre todo porque durante mucho tiempo se dijo, no, una máquina puede hacer cualquier cosa, sí. Pero ganar al ajedrez no puede una máquina, porque el ajedrez necesita un tipo de ingenio humano. A mí me parece que es maravilloso ver cómo el concepto de qué es ser humano se va siendo arrinconado, sí. Y a su vez, a la medida que se va arrinconando, se va condensando, digamos, ¿no? Es decir, todos tenemos mucho miedo, da miedo la inteligencia artificial. Justo vi una charla de Harari ahora contando varios miedos que tiene él, que es una persona que sabe mucho y que piensa mucho, pero a mí me parece he visto que referencia a su libro, el de Homo Deus, ¿no? Sí. Y ese no lo he leído, el de Sapiens sí lo conozco. Pero... Sí, el Homo Deus es el siguiente, que viene después, sí. Sí, de hecho, algoritmo está basado más en Homo Deus que en Sapiens, porque en Homo Deus realmente él
cuestiona la existencia del libre albedrío, que es algo que a mí me horroriza y que digamos que hasta puedo entender que científicamente es verdad, porque de hecho los últimos estudios neurológicos demuestran que tomamos las decisiones antes de tomar las decisiones, si es que eso es posible, digamos, ¿no? Es decir, que funcionamos algorítmicamente en la toma de decisiones, no con una voluntad. Pero yo no quiero pensar en eso porque si eso si se cae el libre albedrío, se cae un montón de instituciones como la democracia, por ejemplo, que yo prefiero, que adoro, porque me crié en dictadura y prefiero mantenerla viva, todas esas cosas. Entonces, pero sí es cierto que hay una parte algorítmica de nuestro accionar también en el tomar las decisiones. Hay una parte que no, o creo que no. Sí. Esa parte es la que se va arrinconando y la que todas estas cosas van arrinconando. A lo mejor escribir canciones no es inherentemente humano. A lo mejor dentro de 6 años ya hay una máquina que escribe canciones mejor que nosotros y entonces tendremos que buscar qué es. Hacer una guitarra, sí. La lutería, por ejemplo. La lutería, un trabajo manual, es decir, hasta qué punto una máquina puede tener ese grado el grado artesanal. ¿Viste? Las piezas artesanales que hacen hay una tribu en Venezuela maravillosa que hace unas cosas que parecen tridimensionales, con trenzados de paja. ¿Hasta qué punto eso es realmente reproducible? Por ahora falta mucho para que una máquina pueda hacer una cosa así. Es que lo que a mí me da miedo, y pues es esta famosa prueba de Turing, ¿no? Que a lo mejor no tiene que ser perfectamente artesanal o creativo, sino que tiene que ser lo suficientemente bueno para engañarnos, ¿no? O sea, a fin de cuentas tenemos... Sí, si sabes que lo que está del otro lado es una computadora o no. Sí. Pero bueno, hoy en día, es decir, hay un montón es decir, la prueba de Turing ya todos los días nuestro teléfono nos la gana, digamos, ¿no? Estamos todo el tiempo con la sensación de que estamos hablando con una entidad, ¿no? Y que de alguna manera, cuando Facebook te trae una foto y quieras o no, tú estás pensando que hay alguien que te está trayendo una foto, como si fuera una persona. Muchas veces tenés esa sensación, es muy